Erev Tov, Laila Tov, bienvenidos, Shavuot Tov, buena semana a nuestro encuentro de Rambam. Les pido disculpas, una cuestión técnica que me impidió llegar en horario, pero bueno, les damos la bienvenida a todos una vez más. Vamos a estudiar Leilui Nishmat, la señora Abraham Ben Celia. Vamos a estudiar Leilui Nishmat, la señora Rachel Batfeige, y Leilui Nishmat, Abraham Tito Kataife Ben Itzhak, Nishmatan Tzeurah B'Tzorah Haim, que sus familias puedan recordarlos siempre por muchos años haciendo mitzvot y fundamentalmente estudiando la Torah. Transcurre la semana ya en la cuarta estación de Sefer Bereshit, Perashat Vayera, que tiene que ver fundamentalmente con el escenario del nacimiento, de la promesa, la continuidad, que es eh, como trasciende Abraham Avinu, ya no en el plano de las naciones del mundo, sino en su plano de intimidad familiar. Yitzhak, Kibe Yitzhak y Karele Hazara, porque en Yitzhak será llamada tu descendencia, te dice Kadosh Baruj Hu, y es a partir de ahora que vamos a empezar a enhebrar las historias de Abraham y de Sarah, historias únicas en el recorrido bíblico, porque por primera vez hablamos de padres e hijos, pero hablamos de padres e hijos no en la función biológica, sino en la magna función de la transmisión, de la transferencia, de la educación. Y por eso, cuando avanzamos en Perashat Vayera, tocaremos el cenit de los momentos en la vida de Abraham, también de Sarah, por supuesto, pero fundamentalmente la de su hijo Yitzhak. Akedat Yitzhak es el tema final de Perashat Shavua, y que en última instancia, cada vez que llegamos a ella, nos conmueven las palabras de los grandes comentaristas, así como Don Yitzhak Abarbanel dijo que es Keren, es el rayo de luz que ilumina permanentemente el escenario de la vivencia del pueblo. Que tengamos el mérito de estudiar mucho la Torah en estos tiempos de Bereshit, que van a conformar todo nuestro escenario vital, esencial, en todo lo que es el desarrollo de la vida del pueblo de Israel. Estamos en el capítulo 18, donde empezamos a estudiar Sheurei Otza'ah, Shel Homarim Behafatzim Shonim. Quiere decir, desde la Mishnah primera hasta la Mishnah 19, como estamos avanzando ahora, estamos hablando cuáles eran los límites o los términos de Otza'ah, quiere decir de poder sacar de distintos materiales y distintos objetos. En este caso, vamos a la quinta alajá. Dice Amotzi Tebalim, la medida por la cual uno se hace responsable por transportar Tebalim, que son especies, que debe Tabel Betzá, quiere decir la cantidad necesaria para condimentar un huevo, un istarfil de Inze, y se pueden combinar diferentes especies para completar esa medida. También, obviamente, dice los pimientos, como estudiamos, y eso es todo lo que venimos estudiando la semana pasada. Esa fue la última alajá. Ahora bien, la sexta alajá dice Amotzi Zerone Yina, Sheinam Nehalim Adam. Dice una persona que transporta, que va a sacar semillas de plantas de jardín que no son aptas para el consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, Shiuran Pahut Mikagroger. Quiere decir, se hace la persona responsable por transportar esas semillas no comestibles, una medida casi del tamaño de una grogueret, que dijimos, ¿se acuerdan? El volumen de un higo seco. Entonces, también dice, Misera Kishuim Shenaim, Misera Deroim Shenaim. También dice, se hace la persona responsable de transportar dos semillas, ya sean dos semillas de kishuim, nosotros llamamos a los kishuim zapallitos, o bien zera de luim, que tiene que ver también, kishuim pueden ser pepinos en el lenguaje de la Mishnah. También habla de la Ibuaim, que son calabazas, ¿está bien? Y también dice, Misera Pulamsri Shenaim, también de fútbol egipcio, pueden ser también
o también dicen, dos y dos también, perdón. Amotzi Subin, que reiten al Tikur, dice una persona que transporta el Subin. Subin significa el salvado grueso. Es responsable de transferir o de transportar una cantidad adecuada como para colocar en la abertura de un sol de refisol. Obviamente, en su comentario la Mishnah Rambam explica que el salvado se coloca en la abertura del refisol durante el proceso de fundición. Las capas que explica el Rambam en base a la experiencia también como lo que tenía, el salvado está destinado a quemarse en ese proceso para eliminar las impurezas que es la visión en la fundición. Muy bien, Amotzi Mupsan. Dice, el Mupsan es el salvado fino. Entonces, Amotzi Mupsan, el que saca el Mupsan, si se trata, depende de la intención, si se trata de para uso comestible, su tamaño es del tamaño de una grogueret. Decimos grogueret es el tamaño de un higo seco, ¿verdad? Y eventualmente, si de un higo seco. Y si dice, Veim la behemá, seguro que me lo piguen. Y si se trata de alimentar un animal, es el bocado de un gedí, de un cordero pequeño, como estudiamos la semana pasada. Veim litzbi'an, también se podría utilizar el recurso para pintar, era suficiente, digamos, como litzboa beget katan, como para pintar o para colorear, mejor dicho, un paño pequeño. Lulebei zeradim beajarubim. Habla ahora de los brotes de arbustos y también los algarrobos, ¿sí? O sea, estamos hablando aquí, obviamente, estos crecían, explican los comentaristas de Rambam, en los viñedos. Y obviamente, esto significa que los Lulebei zeradim y jarubim, así como lo explican también todos sus comentaristas, son Tzot Anafim Bakim, son los extremos de ramas muy tiernas. Entonces dice, Acheloim Teku, quiere decir, mientras no se han vuelto dulces, tanto los brotes de los arbustos, las ramas tiernas y los algarrobos, entonces Kagrogueres, del tamaño de un higo seco. Umisheim Teku, pero después de que se vuelven dulces, entonces Kimeló y Yeli, como el tamaño de la boca de un cordero pequeño, o sea, muy pequeño la cantidad. Abal aluf, luf, ¿qué significa el luf? El luf es lo que llamamos una subespecie de la cebolla y hoy lo llamamos no es el apio, es el lof. Ya me voy a acordar, es de un tronco bien grueso. Se me fue el nombre en español, ya me voy a acordar. Tanto el lof como el jardal, la mostaza, los turmosín, que también tienen que ver todos ellos, obviamente, que tiene que ver con todos que crecen a nivel de la tierra, Ushear Kola Mishposhim, y todos los demás alimentos que pueden ser encurtidos, eventualmente ven Misha Inteku, BH lo Inteku, claro que ya sea que sean dulces, o sea comestibles, o no se han transformado en dulces, eventualmente se hace responsable con el tamaño de un higo seco. Así comentan entonces los comentaristas también del Rambam. Bien, me tengo que acordar. No les mando el nombre de la séptima alajá. Nos dice Amotzi Gareini, dice, ahora la persona que transporta semillas. Estamos hablando de semillas. Quiere decir cualquier tipo de semilla, no está hablando específicamente del qué. Sí,
obviamente la intención de él es utilizarlas como combustible, entonces habla de Hamesh. Quiere decir, si transporta 5 semillas. Ve'im lehasaka, pero si la intención es usarlas como combustible, quiere decir para encender fuego, harei en que sí. Ellos se consideran entonces como si fuera madera. Y obviamente eso era, como estudiamos la semana pasada, la cantidad necesaria como para cocinar un huevo, ¿no es cierto?, que estudiamos en la halajá número 4. Ve'im leheshbon, pero si la utiliza para contar, quiere decir las semillas se usaban como, ustedes saben, ¿no? Como una calculadora primitiva. Pero allí explica que cuando se realizaban transacciones, se usaba la semilla eventualmente como símbolo de una moneda de oro, ¿verdad? Así que bueno, sabemos que, pues, entonces si es para Heshbon, 2. Y se trata de eventualmente, si la intención es para sembrar, también son 2. Dice, del mismo modo, aparece Rambam hablándonos que la persona se va a hacer hayab, responsable de transportar, cuando es transportar un isopo, un ezop. Ahora bien, ¿para qué? Leojalim, que creo que quiere decir, si la intención es para consumo humano, quiere decir, son vegetales, ¿cierto? En este caso, si es para consumo humano, como el tamaño de un higo seco. Libre más, si se trata de un animal, algo más, como el bocado de un cordero pequeño. Leetzim, que Sheura Etzim, si se trata de combustible, la medida de la madera, ¿no es cierto? Y si se trata de Azayá, si se trataba para rociar, eventualmente rociar con el hisopo, ¿verdad? Que tiene esas ramas bastante gruesas, entonces se puede utilizar en la medida aceptable para rociar, ¿sí? Nosotros estudiamos en la Sagrada Torah que el Eizov se utilizaba como en el proceso de la purificación del Metzorah, o una persona que había entrado en contacto con un cadáver humano. Esto lo estudiamos en el libro de Vaikra, capítulos 14 y 16, y también en el libro de Bemidbar. De una u otra manera, el Eizov también tiene esa medida. Amotzi, sí, una persona que transporta cáscaras de nuez, o también cáscaras de granadas. También dice Ewa Usheara Soberim, dice Elisatis, el Puá y otros tintes. Quiere decir, tenemos el Elisatis, es una sustancia, estudiamos el otro día, justamente en Guimará, de donde se extrae el tinte índigo. Y entonces las cáscaras de las nueces y las cáscaras de granada se utilizaban también para producir tintes. Y el puá, obviamente, es una raíz que produce un tinte de color rojo. Entonces, todos estos, Sheal Sobreim, quiere decir lo mismo que dijimos antes, se hace responsable por su transporte en caso de que sirva la cantidad que sacó como para teñir una prenda pequeña. Por ejemplo, la redecilla que los jóvenes colocan en sus cabezas. Quiere decir, obviamente, hablamos aquí de Kasebaján, Shemanjima Banotarashem. Se ponía una redecilla para proteger sus cabellos. Vejena Motzim Berreglaim, Ben Arbaim Yom, o Neter, Alexandria, o Borit Kimonia, Beashlak, Ushear Kola Menukim. Ahora pasamos a hablar de los desinfectantes o de los elementos limpiantes. Dice del mismo modo la persona que transporta orina, que tiene 40 días de edad. O sea, Merra Klein se refiere a la orina. O sea, tengamos en cuenta que la orina envejecida es uno de los agentes de limpieza utilizados para determinar si una mancha era sangre o no. Hasta ese punto, miren hasta dónde llegaba realmente todo el escenario del conocimiento, ¿no? De los elementos prácticos. Vaya uno a entender de todos los elementos que se utilizaban. También está hablando del níquel Alexandre, quiere decir del Néter de Alexandria, ya sea de Alejandría, eventualmente, el jabón,
Borit dice Kimonía, el Simonía y el Ashlag, todas estas eventualmente son todos agentes de limpieza y obviamente se mencionan en el Rambam en Ilhot y Surei Bid'ah. Entonces todos son agentes de limpieza, todos de esos agentes de limpieza uno se hace responsable en transportar la cantidad necesaria para lavar una prenda pequeña. Por ejemplo, otra vez habla Rambam, las ruedecillas que usaban las jóvenes o las niñas en sus cabezas. Por último, dice Rambam, una persona que transporta samemanim, hierbas que están en remojo, es responsable de transportar una cantidad suficiente como para tener una muestra para ese oreg, que es el tejedor, obviamente. El ajá número 9 nos dice el Rambam también, Amotzi dio a la kulmus. Dice una persona que va a transportar ahora tinta en una pluma. Sabemos que kulmus es una pluma. Esa persona es hayab, ¿en qué medida? Shiuro que ve si transporta tinta en una pluma en Shabbat, como para escribir 2 letras, suficiente para escribir 2 letras, se considera que ha transgredido el Shabbat. Pero si la persona retira el concentrado seco usado para hacer tinta o la tinta en un tintero, entonces allí dicen necesita obviamente que haya más, se necesita una cantidad mayor para que la persona se torne responsable, es decir, la cantidad necesaria como para que una persona sumerja una pluma y escriba 2 letras. Quiere decir, no tiene la tinta dentro del pulmón del lapicero, sino afuera. Ahí se necesita un poco más. Bien, ¿qué más nos dice el Rambam? Allá Bakese, Kedei Otajat, Ubakulmus, Kedei Otajat, o Badió Levadó, Kedei Otajat, Ubakulmus, Kedei Otajat, a veces. Ahora bien, el Rambam nos pone ante una también un dilema en este caso. Si una persona transporta la tinta suficiente para escribir una letra en un tintero y la suficiente tinta para escribir una letra que está la tinta en una pluma, o suficiente tinta seca para escribir una letra y suficiente tinta para escribir una letra en una pluma, esto ya es un safek, es responsable o no. O sea, la persona no es responsable de transportar la pluma o el tintero, ya que se consideran secundarios a la tinta. Así lo va a decir el Rambam en el Ajá número 28, cuando una persona va a transportar una medida de la que no es responsable en un utensilio, no es responsable de transportar un utensilio, ya que se considera secundario a su contenido. Muy bien. Cuando una persona saca suficiente tinta como para escribir 2 letras y las escribe mientras camina, obviamente se hace responsable. Bien. Que Tibatán, Zoe, Anahatan. Y quiere decir que escribirlas se considera como la anahá. Para que transportar era sacar algo de una propiedad y apoyarla en otra. Escribirlas significa como si les estuviera apoyando. Eso es la anahá. Otzi Otajatu Ketabá dice, en este caso, una persona saca suficiente tinta para escribir una letra y escribe, ¿sí? Está eximido, eventualmente. Shikvar Haserá a otra persona. Otzi Otajatu Ketabá, Bejazar de Otzi Ochiniam Ketabá Patu. Perdón. Dice, cuando una persona saca suficiente tinta para escribir una letra y escribe, y luego saca suficiente tinta para escribir una segunda letra y la escribe, ya no es responsable. Para la tinta, ¿por qué dice que Barja será a otra persona? Porque ya faltó tinta para escribir la primera letra. Por lo tanto, no se hace responsable por sacarlo y sin embargo es responsable, por supuesto, como usted está pensando, por escribir. No hay ninguna duda, no se puede escribir en Shabbat.
La halajá número 10, Amotzi Kohal. Kohal es que sacaban una pintura de ojo, Kohal viene de cajol. O sea que las señoras era muy común que se pintaban los ojos de color azul. Entonces dice, Amotzi Kohal, ven la refuá, ven la tafshit, ya sea por medicamento o con fines cosméticos. O sea que el Kohal, obviamente, se lo podía utilizar, obviamente también como propiedades medicinales, además de sus cualidades cosméticas. ¿Saben qué es el cojal? Esa es la stevia. La stevia es lo que se conoce hoy como un edulcorante, ¿verdad? Y que es utilizado para los pacientes que son diabéticos eventualmente que no pueden tomar azúcar. Entonces, la stevia también dice que se la puede aplicar y también uno se la podría aplicar para pintar un ojo, en este caso que da un tinte azul. ¿Cuánto es lo que se puede sacar como para pintar un Macón ya intercambio y taller era de Gilat Stenay, pero en aquellos lugares donde las mujeres se acostumbraban a pintar no un solo ojo, sino los dos ojos, de Otziole y Caché, y lo sacó a la propiedad privada, a la propiedad pública, para poder pintarse, se considera la medida responsable hasta que sacó una medida como para pintar los ojos. Zefet P. Gofrit. Ahora estamos hablando de alquitrán o azufre. Zefet P. Gofrit que de la sotmete, lo suficiente como para poder hacer un agujero. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de que tanto el azufre como el alquitrán pueden, ¿no es cierto?, pueden producir obviamente un orificio. Entonces, Sha'abá estamos hablando de cera, que de Diten al pie, o sea, como para poder tapar ese agujero, un agujero pequeño. Debe que estamos hablando de una goma, en este caso, que de Diten de Rosh a Shabshevet, quiere decir la goma suficiente, evidentemente cantidad suficiente como para colocar en un tablero para atraer pájaros, que los pájaros queden atrapados en ese lugar. Así se utilizaba en épocas antiguas, obviamente como para poder cazar pájaros de una manera posible, en realidad, ¿no? Esto era, el Rambam me explica más adelante en la Mishnah de Shabbat, que se refiere a un tablero con goma que se llevaba al palomar, en el que los novatos se posan y por lo tanto son capturados, ¿no? Rashi obviamente dice que no, en realidad cuando explica esto en la Gemara de Shabbat, dice que en realidad era un tablero con goma fuerte como para poder atrapar a las aves salvajes. Bien. Rebab que de Shoah Tajat Rakik Pasela. Una grasa suficiente como para ingresar un espacio del tamaño de una cela. Quiere decir, una cela no es una roca, sino que la cela es el tamaño de una moneda del periodo talmúdico, obviamente con un ancho de mano aproximadamente 8 centímetros. Es una moneda, obviamente, bastante grande que se utilizaba en la época talmúdica. Bien. Muy bien, la halajá número 11. Estamos tratando de avanzar para dar un poquito más de información de todo lo que avanza aquí. Dice que la Amotzi Adamá, que de la Sotpotam, ahí quiere, y que de la Sotpi, Kurshit Sotfeza. Dice la persona que va a transportar arcilla roja, se hace responsable de transportar la cantidad suficiente como para sellar una carta. ¿Se acuerdan que las cartas se sellaban con arcilla de color rojo, ese sello rojo que ponen hoy los escribanos? Bueno, se tomaba de la arcilla roja, lo utilizaba, obviamente, como explican los comentaristas del Rambam, que en el periodo talmúdico las letras eran selladas con arcilla. Esto se refiere a un sello como el de un notario, prácticamente colocado en una carta para dar fe de su autenticidad. Eso es lo que se utilizaba también en esa época. Arcilla también suficiente para un sol
dice el de los Febre, que se les utilizó no necesitaban el calor como se podía poner arcilla, que era mucho más débil. Tengo un llamado de una conexión de internet. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Todo bien? Ok, creo que sí, porque yo no puedo ver. No. Ah, siempre corto. Bien, supuestamente. Sí. Bueno, espero que se pueda. Sí, la internet está conectada. Muy bien. Bueno, cuando sigue hablando Rambam, dice Zebel o Holda. Está hablando ahora de estiércol o arena fina. Eh, Suficiente como para fertilizar eventualmente querellá. ¿Qué quiere decir? Suficiente para una querellá es una verdura como el puerro, eventualmente. Quiere decir lo suficiente como para fertilizar la tierra de donde crece el puerro. Cuando se trata de arena gruesa, eventualmente, holgas, que ve la arebi melokav shel sayadim sig. En este caso, la arena gruesa se utilizaba la cantidad suficiente como para mezclar con una paleta llena de cal. Y esto obviamente se utilizaba, obviamente, para la construcción, para fortalecer la estructura que se estaba construyendo, ¿verdad? Jarcit. Jarcit estamos hablando de cerámica o lo que sería la arcilla en la época del Talmud, eventualmente, y que es como también una especie de ladrillo en este caso, ¿no? Se podría transmitir también como una especie de ladrillo. De la Sotikur digamos, suficiente como para abrir un crisol, tikur, donde se fundía de un orfebre. Luego hablábamos de Sehar, de Gabel, Tit, la Sotikur Shel dice un cabello suficiente como para mezclar con arcilla para abrir el crisol de un orfebre. O sea, todo, como ustedes se dan cuenta, obviamente, eh, todo era en función de la utilidad que generaba, ¿no es cierto?, para los trabajadores, no hay ninguna duda. Entonces, de una u otra manera, uno aprende todo el tiempo, muy interesante, ¿no? Que en la época del Talmud, en la época de la Mishnah, todo lo que se vivía alrededor de la estructura de lo cotidiano, cada cosa tenía un uso y tenía también estos shiurim, estas medidas realmente inquietantes. También hablamos de un cabello, hablamos de sid, hablamos de lo que representa la cal, que de la sud etzvah como para poder calar un dedo del más pequeño en las líneas, o sea, cantidad ínfimas, a farba efer, hablamos de polvo o de ceniza, que de la hasot como para poder cubrir la sangre de un pájaro pequeño, ¿no? Cuando el pájaro pequeño, obviamente, se podía utilizar, en este caso, o para espantar, eventualmente. Dice el Sedor Eben, que realizó Guadalajara Betargish, un guijarro, quiere decir una piedra o un montículo de piedras, suficientes como para poder arrojarse sobre un animal y que sirva para alejarlo, ¿no?, al animal, o que sienta que se lo están
arrojando, como para amedrentar o para espantar al animal. Y por último dice, Be'u Mishkal Asara Zuzim, y tiene un peso de 10 Zuzim, o sea que es bastante importante. Y Jerez, que debe caber borde y un fragmento de cerámica, de arcilla, como para poder recibir, para contener una cuarta parte. Amotzi Hebel, la halajá número 12, habla de una persona que va a transportar una cuerda, que debe la azot ozen la cupa, es decir, para hacer un asa para un contenedor. Es decir, quiere poner una cuerda para hacer un asa para poder transportarla, se hace responsable para eventualmente si saca esa gente. Gemi, que debe la azot telui de nafab y hablamos ahora de Gemi, quiere decir, no solamente de Gemi, sino también Gemi se traduce como la guma, las cañas, ¿verdad? Que utilizaban también una suerte de sogas, de cuerdas, pero eran para hacer un gancho para colgar un tamiz sí, un tamiz, obviamente. O sea que es algo pequeño en realidad, y ya también eso no se podía sacar. Hutzin, que de la Sot Ozen, por otro dice hojas de palmera, mango para una cesta egipcia, las hojas de palmera que servían para hacer cestas egipcias, y todo tenía utilidad, ¿verdad? Sil, que veiliten al pinos pesca tan shayal. Muy bien, el sil significa una suerte de una red de silín, de hojas, como de salvado, que crece cerca de la palmera, como para hacer eventualmente un tapón para una pequeña jarra de vino. ¿Qué más? Mojim, que de la Sopkadurka Egot, quiere decir lana, así se llama, suficiente para hacer una bola del tamaño de una nuez. ¿Sí? Sí, mejor. La cesta egipcia para ponerle. O sea, por suerte Batia no puso reparo en la cantidad porque no era Shabbat al principio, ¿no? Aunque era Pikuach Nefesh, era salvar la vida de una iglesia. Me parece la pena, muy bueno. Muchas gracias. Para los que escuchan y que no entienden, hay un chat que tenemos aquí con los que participan y nos han colocado, Moreira se ha colocado la cesta egipcia para acoger o para tener a Moshe en el agua, ¿sí? Que hizo la madre. Así que por eso decía que sí, que realmente todo está tratado como las utilidades de la. Muy bien, Etzer, también hablamos del hueso, cuánto, que de la sot tarbar, para hacer una cuchara, ¿no? Así se llama la cuchara de la talmúdica, de jujit, hablamos de vidrio, también muy interesante, porque ya obviamente en esa época el vidrio era de utilidad, obviamente, eh, una utilidad importante, a pesar de que la mayor parte del vidrio era de importación, no había fabricación de vidrio en Israel. Roya Tanakal, vidrio eventualmente para afilar la punta de la aguja de un tejedor, para eso se utilizaba, hasta que pudiese cortar dos hilos a la vez y de esa forma se consideraba la cantidad. Muy bien, entonces llegamos a la halajá número 13. Amotzi Shteininim, digamos, mi zenaba sus y mi zenaba para hayab. Una persona es responsable si saca dos pelos de la cola de un caballo, dos crines, o de una vaca. ¿Ok? Así, estos pelos eran utilizados por los cazadores de aves, dice Rashi. Dice, aún así, si ha sacado una cerda de la espalda del cerdo, también se lo considera culpable. Obviamente, ¿por qué? Porque esos pelos, las cerdas, se les utilizaba para coser el cuero. También, increíblemente, ¿no? Entonces, porque eran muy resistentes, porque eran muy fuertes. Cuando hablamos de las fibras de una palmera de alquilera, hablamos de dos. Joré de aquel que son la corteza
del déckel de la palmera, de Clipea Jariot, y que son obviamente la parte de Clipea, las cáscaras, una sola. Mitzemer Geffen, Mitzemer Kalach, Mitzemer Gemalim, de Armadim, de Hayash, Bayam, Shaldo, Litim, de Libut, Orech, Arba, Atipajim. Dice Rambam, el algodón, de seda, lana de camello, lana de conejo, lana del mar, o cualquier otra fibra que pueda hallar, hilarse lo suficiente como para hilar un hilo de 4 anchos largo, dice, estamos hablando de lo que está prohibido sacar en el tiempo de Shabbat de una propiedad a otra propiedad. Amutzi, mina veget o mina sac o mina or, dice, cuando una persona saca de una tela, de un saco o de un cuero, dice, las mismas metas con respecto a las leyes de la pureza ritual, también se aplican, dice, con respecto a transportar en Shabbat. Entonces dice, a Beger, Sheloshah, cuando hablamos de una tela por la cual uno se transforma en responsable de esa transferencia, se trata de Sheloshah al Sheloshah. Quiere decir 3 por 3, 3 tefajim, 3 puños por 3 puños, y eventualmente, si es un sac, una tela más grande, 4 por 4, y del or, Hamishá al Hamishá. 5 tefajim por 5 tefajim. Todo esto obviamente nos ayuda a comprender todo el tiempo lo que nos lleva a conexión. El culpas. En la que viene voy a pasar a la habitación del rapto. Que se dice muy rápido. Nos pedimos 1000 disculpas a todos. Muy bien, la halajá número 14, para poder terminar con Yad, quiere decir, hoy avanzamos 8 halajot. Este capítulo dijimos que es un capítulo muy extenso y tiene 28, llegaremos a la mitad hoy de este capítulo, si Dios quiere, vamos a decir, Or Shelo Lita Abed Klar. Cuando una persona va a transportar una piel de animal que no se ha procesado en absoluto, sino que todavía está blanda, dice la medida es por la cual, la medida que sea responsable por sacarla, es como para envolver un peso pequeño del tamaño de un shekel. ¿Sí? Allá Maluach, pero si ya estaba en las primeras etapas de procesamiento, quiere decir se había aplicado sal, pero todavía no se le había puesto harina, ni tampoco se lo había puesto en afza. Afza creo que es algo relacionado con la nuez, si no me equivoco. Sí, Amufat me afatzim shishorim bo eta or. Sí, entonces dice en jugo de nuez, ¿no? Que hacían al cuero obviamente cobrar una vitalidad mucho mayor. De lo que está Shiuro que de la Sotkameya. Dice, el límite, la medida por la cual se es responsable es suficiente para hacer un amuleto. Quiere decir, un amuleto está hablando aquí de hacer algo pequeño, ¿no es cierto? El envoltorio que sostenía el amuleto y no el amuleto mismo. El Kamea era como una inscripción que tenía letras determinadas, eso no quiere decir que era un amuleto de Avodah Zarah, Hasbe Shalom, sino que tenía que ver fundamentalmente con aspectos que tenían inscripciones sagradas, eventualmente nombres, y que venían envueltos para que no se vean. Allá en su Iberquema, había en Lómita, si se había aplicado ya con harina, pero todavía no se había puesto jugo de nuez que venía a fortalecerlo todavía mucho más, Shiuró que la medida para sacarlo es como era un pergamino. Nigmar Ibro Shiuró Hamisha. Cuando se terminó su procesado por completo, entonces su medida es 5 por
5 tefajim, y esa era, entonces quedaba estaba prohibido. Bien, muy bien, entonces hemos avanzado ya hasta la mitad del capítulo, con favor de Dios. Vamos a continuar a lo largo del tiempo venidero. Mientras tanto, les deseamos a todos que tengamos una buena semana, fundamentalmente, y que, bueno, que recordemos siempre a los seres queridos que hemos mencionado al principio, y seguiremos estando en contacto. Muchas gracias a María José por su esfuerzo, y también a ustedes, porque ya a las 10 de la noche más de uno quisiera estar descansando. Pero bueno, estudiar espero que sea también una forma de descansar. Isku de mitzvot. Shavuot Tov. Muchas gracias. Que estén muy bien.